Bien, para el, el curso de transformadores y máquinas DC, que nos tocó el tema 9 máquinas DC generadores, primero hay que tener en cuenta que es una máquina DC, ¿no? La máquina DC se caracteriza por convertir energía mecánica en eléctrica o la energía eléctrica en mecánica, ¿no? En este caso, obviamente utilizando corriente o tensión DC, ¿no? pero, pero en este caso vamos a hablar sobre generador, ¿no? Entonces, energía mecánica, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Eso se ve aplicado, por ejemplo, en una central eléctrica, por ejemplo, cuando la energía mecánica se convierte, ¿no? Así, en una energía eléctrica para que posteriormente sea distribuida. Por otro lado, también se vio las partes de un- una máquina DC donde tenemos el inductor, la parte del inductor y la parte del inducido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, no? Porque de esto vamos a tratar quizás algunos problemas en esta clase. La diferencia de estos dos es que el circuito inductor crea y mantiene el campo magnético, ¿no? En cambio, el circuito inducido es donde se produce la tensión y la corriente inducida para generar ya sea energía eléctrica o mecánica. La, entonces, la integración de estos dos va a permitir que el funcionamiento sea sincronizado de las máquinas y las corrientes continuas, ¿no? En este caso, como en este tema. Como podemos ver aquí, la parte del circuito inductor se encuentra alojado en el estator y la bobina que crea y mantiene el campo magnético, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos las partes y la parte del circuito inducido, ¿no? Como les mencioné anteriormente, es donde se produce la tensión o se usa para, para generar ya sea energía mecánica o energía eléctrica. Para comprender mejor este tema, vamos a realizar el siguiente ejercicio, ¿no? Donde dice una bobina rectangular de 80 espiras y dimensiones de 4 centímetros por 3 centímetros gira uniformemente a 15 revoluciones por segundo con respecto a su eje, en un plano perpendicular a las líneas de un campo magnético de 0,4. Determina el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Primero tenemos que hallar el área rectangular, ¿no? Eh, aquí, bueno, aquí he utilizado esta fórmula, longitud por el área, ¿no? La elevada al cuadrado, eso es porque está en centímetros, ¿no? Si queremos pasar a metros, sería así. La velocidad angular sabemos que es 2pi por la frecuencia, pero también se puede expresar de esta forma, ¿no? Donde nos sale 94,25 radianes sobre segundo. La fuerza no, fuerza electromotriz máxima inducida se da por la siguiente forma, donde n es el número total de vueltas de espiras, eh, la W es la velocidad angular, S es el área, que ya la habíamos hallado que es 1,2 por 10 a la menos 3, y B que es el campo magnético, ¿no? Entonces, la fuerza electromotriz máxima inducida es de 3,632 voltios. Eso es en la bobina, ¿no? Eso es lo que nos pide hallar el problema. Para el siguiente ejercicio nos dice un dinamo tetrapolar de 4 polos con diagonal inducido imbricado en simple y 400 conductores activos gira a 1200 revoluciones por minuto. Calcular el flujo por polo necesario para obtener una fuerza electromotriz de 240 voltios. Entonces aquí lo que nos pide es calcular el flujo por polo necesario. Para este ejercicio solamente tenemos que utilizar eh, la
los 240 voltios, que sería el- la fuerza electromotriz, la P, que sería el número de polos, que en este caso es pares, la A es los caminos paralelos imbricados y el N es los conductores activos, ¿no? Los números de conductores activos, el número de vueltas. Entonces, reemplazando la fórmula nos da 0,03 Weber, ¿no? Que es la unidad del símbolo del flujo magnético por polo necesario para obtener una frecuencia. O sea, esto es lo que vamos a utilizar, lo que vamos a necesitar para tener una fuerza electromotriz de 240 voltios respecto al problema. Para el tema 10 se realizó el generador corriente continua de excitación independiente. Para comprender este tema, casi lo mismo que lo demás, porque nos dice que es una máquina mecánica en energía eléctrica para alimentar cargas que operan, ¿no? DC, pero en este caso es DC. Entonces, la fuerza electromotriz mediante C obtiene la siguiente fórmula, ¿no? Con el ejercicio anterior también. Donde K es la constante de conducción, ¿no? Ya sea las cantidades de polos, los conductores y las conexiones internas que puede tener, ¿no? La E es la fuerza electromotriz inducida, que usualmente se suele representar en voltios. La N es la velocidad de rotación del inducido en revoluciones por minuto, la N. La N minúscula. Ah, la, la N minúscula es las revoluciones por minuto y la mayúscula es el número de vueltas, ¿no? De conductores aditivos en el número de vueltas que tiene, en este caso, nuestro bobinado, ¿no? Por otro lado, el phi es el flujo magnético por polo, ¿no? Por cada polo. La P representa el número de pares de polos generados. El número de pares. Ese tiene que ver mucho, un poco con las escobillas, que más adelante voy a explicar qué es eso. Y el 60 es un número constante que es el factor de conversión. Pero también la A es el número de caminos paralelos en los dependiendo el tipo de bobinado. También se suele expresar con esta fórmula, ya que la constante también se suele expresar por la construcción, por la caída de para cada máquina. La fuerza electromotriz es entonces directamente proporcional al flujo polar y la velocidad de rotación, como dice aquí nuestro PPT. Por otro lado tenemos la fuerza contraelectromotriz. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz es una tensión que se genera en un motor eléctrico cuando el rotor gira magnético del campo magnético y su dirección es opuesta a la tensión aplicada que lo hace funcionar. En otras palabras, es una fuerza que se opone al paso de la corriente y esto puede generar frenado, ¿no? Frenado el movimiento de rotación del motor. Eh, por otro lado, acá tenemos cuando las fórmulas que expresan cuando es mantenimiento constante, la velocidad y también el flujo constante, ¿no? El mantenimiento del flujo constante. Esto nos dice que si aumenta el flujo, también va a aumentar la tensión inducida. Si disminuye, por ejemplo, el flujo, también va a disminuir la tensión inducida. Es directamente proporcional. Por otro lado, el mantenimiento constante del flujo, si aumenta la velocidad de giro, la tensión inducida también sube y también sucede lo mismo, ¿no? Si disminuye la velocidad, la tensión inducida también baja. En resumen, ¿qué es la fuerza contraelectromotriz? Se actúa como un generador, convierte la energía mecánica en energía eléctrica, pero si actúa como un motor, convierte la energía mecánica, perdón, energía eléctrica en energía mecánica. Eso sería.
Para comprender este tema tenemos que comprender, desarrollar este ejercicio.